Muy bien, estimados estudiantes de gerencia estratégica, reciban un cordial saludo. Ya en esta semana número 14 quiero hacer como una especie de compendio, porque ustedes, si han hecho el curso de forma responsable, se dieron cuenta que en estas primeras 10 semanas tuvieron que leer lo que no habían leído en otro curso. O sea, hay que ser conscientes que en muchos cursos el método tradicional es que el profesor nos entregue de manera muy digerida el conocimiento y pues el protocolo que utilice cada docente es un asunto que hace parte de esa libertad de cátedra para entregar el contenido microcurricular. Cada curso tiene un microcurrículo que ordena los contenidos mínimos básicos que se deben tener y cada profesor está en libertad de entregar esa cátedra en el marco pues, de su manejo. Lo que hace cada docente es preparar una estrategia que esa acepción de estrategia es un camino, un método, una serie de pasos para lograr un objetivo. La estrategia en este caso es que ustedes tienen que leer y eso no es fácil. Ya llevamos con ese curso 6 semestres, creo que desde que diseñamos ese curso lo diseñamos en el año 2016. En el 2017, cuando se inició el programa, pues esto era de noveno semestre, todavía no se entregaba ese curso, pero a partir de pandemia tuvimos que alistar ya el curso y empezar a entregarlo a los estudiantes que lograban acceder a él por su nivel de avance. Entonces, lo que quiero contarles es que desde ese momento, 6, 7 semestres que llevamos ofreciendo este curso, una de las preguntas que se hace el estudiantado es, bueno, ¿por qué nos toca leer tanto? ¿Por qué nos toca leer tanto? Aunque ustedes son de una norma, eh, de una carrera en la cual la norma, como los abogados, define su quehacer y les toca leer mucha norma, aquí es más leer conceptualmente a quienes escriben acerca de estrategia. Y en ese compendio tenemos el concepto de la matriz DOFA. Cuando hablamos de estrategia, por lo general estamos asociando a una matriz que nos permite entender lo interno y lo externo, que esa matriz se dibuja de diferentes formas, pero yo creo que la más acertada es una forma gráfica en la que esa matriz eh, refleje lo externo y lo interno. Y este es un buen mecanismo de dibujar esta matriz. Pero llegar a definir qué es una oportunidad o una amenaza requiere de unos análisis que se quedan cortos en la mayoría de los casos, de unos análisis que no tienen demasiada profundidad en la mayoría de ocasiones, y es allí donde se falla, donde no se entiende realmente la gran cantidad de oportunidades y la gran cantidad de amenazas que puede ofrecer un entorno externo a la organización y donde en ocasiones no somos claros en entender que es una real fortaleza de mi organización y una debilidad. Es decir, ese entorno interno también es poco analizado en profundidad para podernos comparar, para hacer el benchmark, para tener un referente y podernos comparar. Entonces, el llamado es a entender que la matriz DOFA, cuando se cruza aquí fortalezas contra oportunidades, fortalezas contra amenazas, cómo mitigar las amenazas a partir de mis fortalezas y cómo aprovechar las oportunidades a partir de mis fortalezas y cómo entender en qué soy débil frente a algunas oportunidades para poderlo fortalecer o para poder decir elimino esto, o cómo cotejo, que este último cuadro sería el más crítico, donde yo debo determinar como organización si me retiro de alguna área específica, donde mis debilidades coinciden con las amenazas del entorno y donde de pronto no puedo fortalecer un área o donde debo fortalecer un área o un producto, una característica, una variable, como lo hablábamos en el cuadro estratégico. Entonces, en este punto es donde entendemos que la DOFA
se utiliza de manera muy general y desde noveno bachillerato para muchos de ustedes, cuando salían a hacer estos encuentros de reflexiones, lo que llaman las salidas pedagógicas de reflexión, les decían algunos, eso se llama conferencistas, analicemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades y qué oportunidades y amenazas nos brinda el entorno como para hacer mi proyecto de vida. Así es como a veces entendemos que es importante planear el futuro, pero no se define por lo general una estrategia, un verdadero mecanismo diferenciador, que ese es el problema. Por ello es que acudimos al cuadro estratégico desde el enfoque de la estrategia del Océano Azul, y el cuadro estratégico es precisamente esa curva de valor analizada en comparación con otro referente y teniendo en cuenta unas variables, que son las variables que se definen abajo: calidad, precio, durabilidad, consistencia, servicio postventa, amabilidad, una serie de variables que yo puedo entender de mi producto o servicio y a las cuales le agrego otras variables para poder crear el océano azul, para poder crear esa ventaja competitiva que me lleva a entender que debo gestionarla. Si yo quiero crear unas nuevas variables, si yo quiero salirme del promedio, si yo quiero cambiar mi curva de valor, que pronto en ocasiones esto refleja mucho lo que pasa con la curva de valor de algunos negocios, yo debo trascender o competir con unos rivales mucho más fuertes, entonces tengo que crear nuevas variables y definir cómo voy a alcanzar esas variables, y ese cómo, veíamos que ahí está la matriz: eliminar, crear e incrementar y reducir en algunas variables, pero también está el mapa estratégico o lo que denominamos Balance Scorecard, que no es algo complicado, que es más una simple cascada. Aquí por lo general lo pintan siempre al revés, lo pintan como una cascada hacia arriba, como un volcán, que es aprendizaje y desarrollo, va a tener unas incidencias en procesos internos, y esos procesos internos van a tener unas incidencias en el producto o servicio que se traslada al cliente, que es el tercer renglón, y finalmente eso tiene un reflejo financiero, tiene un reflejo de beneficio para la organización, bien sea en los ratios ROE, ROI, ROA, o bien sea en el EBITDA, en el valor agregado, en el incremento de valor de la acción de la organización, más allá de la rentabilidad básica, en mi flujo de caja, en mi liquidez. En fin, hay una serie de características financieras que reflejan esa transformación diferenciadora que fue mi elección estratégica. Entonces, por lo general, yo lo que les estoy recomendando a ustedes es que esa cascada sea de un solo indicador, porque cuando uno hace dos indicadores o tres en cada una de las perspectivas de la cascada, suele pasar una cosa, que el relacionamiento entre el efecto, la relación causa-efecto. En ese primer capítulo de Balance Scorecard de Kaplan y Norton, veíamos que el concepto de feedback, de realimentación, es fundamental. Y es que si yo hago una transformación en aprendizaje y desarrollo, debo entender que yo puedo medir lo que estoy incrementando en aprendizaje y desarrollo, y eso me podrá dar un indicador de medición en procesos internos, y eso me dará un indicador en cliente, y eso me dará un indicador financiero. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan? Porque es que nos complicamos a veces queriendo hacer mucha cosa, queriendo tener mucho indicador, y medimos demasiado y entramos en una inoperancia organizacional por quererlo medir todo. Y es lo que suele suceder con lo que denominan en las organizaciones pues la gerencia estratégica. La gerencia estratégica se diluye porque empieza a querer medir y tener en unos cuadros así de colores: verde, amarillo, azul, rojo, morado, etcétera, todos los indicadores de la organización, creyendo que el que mucho abarca hace
más que los demás. Y el refrán indica que el que mucho abarca, poco aprieta. Suele sucedernos que nos venden unas soluciones súper maravillosas, costosísimas de gerencia estratégica y las empresas no se diferencian, las empresas no están ganando ventaja competitiva, las empresas no están desarrollando realmente una disminución de esa presión en unos mercados altamente agresivos. Entonces, lo que tenemos que entender como contadores públicos que vamos a acompañar ese proceso de contabilidad de gestión es que es fácil hacer las cosas micro y si logramos hacer una estrategia, así sea pequeña, en la cual creemos 2, 3 variables nuevas para entrar a desarrollar una ventaja competitiva y las medimos con un mapa estratégico de cuatro indicadores en esa cascada de la perspectiva aprendizaje, desarrollo, procesos internos, cliente, finanzas. Si los medimos en esa cascada, ya estamos ganando como organización. Muchos de ustedes van a trabajar en grandes empresas, muchos de ustedes van a trabajar en la pequeña y mediana, y muchos también van a trabajar en la microempresa. Recuerden que entre micro, pequeña y mediana son aproximadamente el 98% de las personas jurídicas inscritas en Colombia. Es decir, es la mayoría de organizaciones. Es decir, podemos incidir con esta conceptualización de gerencia estratégica como contadores públicos en el bienestar social, en el ecosistema económico empresarial. Podemos beneficiar con nuestro conocimiento a esas personas jurídicas que nos van a contratar y que van a llevarnos a obtener un salario provechoso como contadores públicos. Éxitos, que les vaya muy bien. Espero que estas reflexiones ya en la semana número 14 nos ayuden un poco a pensar. La perspectiva estratégica lo tenía aquí es porque es un tema que poco tocamos, pero es que es un tema de las grandes corporaciones. Es más, las grandes empresas en Colombia ya se han alejado de esta temática que estuvo muy de moda en la década del 90 y hay 2 universidades en Colombia que siguen insistiendo con el hecho de crear escenarios futuros a partir de una perspectiva estratégica. Eso se llaman futuros deseables y de pronto Microsoft es de las únicas corporaciones que puede decir que hace esto. Las otras no creo. Las grandes corporaciones de auditoría, EY, Deloitte, KPMG y otras venden estas soluciones estratégicas. Pero en realidad, pues esto se puede gestionar con un Balance Scorecard, crear un futuro deseable y trabajar por él para que la empresa ya sea exitosa, pero yo creo que no nos dan las tajadas con el tamaño de nuestras empresas frente a esa competencia global. Se viene una década que va a ser muy proteccionista, hay un mundo convulsionado donde los que hablaban del libre mercado ya están diciendo, no, ya no estoy ganando en el libre mercado, entonces ahora cierro fronteras mediante aranceles, eso lo están haciendo Estados Unidos, Europa, todos en este momento están poniendo aranceles, pero probablemente Colombia y muchos países del sur global queden ubicados más alineándose con los BRICS y probablemente entremos en un libre mercado de la mitad del mundo. Vamos a ver cómo se proyecta esto, es la perspectiva mental que tengo en este momento acerca de la realidad geopolítica, pero les quería decir pues que es un tema que dentro del curso queda como un tema subsidiario de planeación estratégica, pero realmente no es un tema de gerencia estratégica. El tema de la gerencia estratégica es cómo el Balance Scorecard, cómo la cascada de indicadores nos puede llevar a materializar una ventaja competitiva definida a partir del océano azul, de cualquier mecanismo de definición de una diferenciación para desarrollar una ventaja competitiva. Era lo que quería decirles. Feliz semana número 14.